22 de esta semana no. A ver. Ya no importa que no salga mi. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva semana de estudio, pero antes deseándoles siempre que se encuentren bien de salud, siempre cuidándose en unión de su familia. Bien, señores, en esta semana el tema que vamos a estudiar es sobre el liberalismo y el proyecto nacional. Antes de entrar al liberalismo y el proyecto nacional, vamos a ver a su principal autor, que fue don Eloy Alfaro Delgado, o más conocido como el viejo luchador. José Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi, Manabí, un 25 de junio de 1842 y muere en San Francisco de Quito el 28 de enero de 1912. Fue presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones en periodos que comprenden entre 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Fue general de división del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadorismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular, siempre fue por medio del golpe de Estado dado por los revolucionarios, luego de la cual se llamaban a Asamblea Constituyente para legitimar el poder. Bien, señores, vamos a entrar ahora sí al tema de estudio. ¿Qué cambios trajo el liberalismo al Ecuador? Eloy Alfaro Delgado, líder de la Revolución Liberal, luchó 30 años contra el conservadorismo, que nació el 28 de enero de 1842 en Montecristi, provincia de Manabí. A mediados del siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas entraron a una nueva etapa política, el liberalismo, periodo de relativa estabilidad, inclusión social y crecimiento económico. El Ecuador, con los liberales, que empezaron su lucha en 1864 hasta que en 1985 tomaron el poder con la Revolución Liberal Radical, liderado por Eloy Alfaro Delgado. ¿Qué cambio se produce con el liberalismo? Se inicia el proyecto nacional mestizo, periodo caracterizado por la incorporación de la clase popular, mestizos, indios y negros, a la vida pública. Los liberales proponían incorporar derechos políticos civiles como el voto universal,
abolición de la esclavitud, eliminación de impuestos a indígenas. Otro punto del liberalismo: separa el Estado de la Iglesia. Se nacionalizaron los bienes de la Iglesia. Fomentar las exportaciones de los productos nacionales. Y luego, invertir en infraestructura para desarrollar la economía. Bien, señores, tenemos entonces que la revolución liberal transforma las esferas políticas y jurídicas con lo siguiente. Primero, imposición del laicismo. ¿Qué es el laicismo? La separación del Estado con lo que tiene que ver con lo religioso, con la religión. Es decir, en este caso la educación la separaba de lo que es la política de la religión. Otro punto, secularización de la cultura. Es decir, que es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil. Otro punto, introducción de la legislación civil. Y por último tenemos la separación del Estado y la Iglesia. Bien, señores estudiantes, hemos visto a grandes rasgos lo que es el liberalismo. Bien, ahora vamos a ver un video para radicar más lo que estamos aprendiendo. Legado histórico en el Ecuador actual. La Revolución Liberal, también conocida como Guerra Civil Ecuatoriana, fue un movimiento. Este 5 de junio se recuerdan 120 años de la Revolución Liberal, que dejó un amplio legado histórico en el Ecuador actual. La Revolución Liberal, también conocida como Guerra Civil Ecuatoriana, fue un movimiento revolucionario en contra de los gobiernos de carácter conservador e impulsado por varias facciones insurgentes lideradas por Eloy Alfaro. La lucha que libró Alfaro durante 3 décadas en contra de los gobiernos de Gabriel García Moreno, Ignacio de Ventimilla, José María Plácido Camaño, entre otros, hizo que tuviera muchos destierros y exilios políticos hasta que un 5 de mayo de 1895, Chone, un importante poblado de la provincia de Manabí, desconoció el gobierno de ese entonces y proclamó jefe supremo de la República al general Eloy Alfaro, proclama que fue respaldada luego por Guayaquil el 5 de junio de 1895. Posteriormente, Alfaro fue nominado presidente constitucional del Ecuador. En el ejercicio de su poder, el viejo luchador realizó una magna obra, dictando una constitución política que ha regido la vida del país durante el siglo XX. Hizo una amplia y consistente reforma de diversas leyes para dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Estableció un Estado laico, separando el poder político de la influencia eclesiástica. Trabajó por la unidad nacional. Con el registro civil, en 1902, expidió la ley de matrimonio civil, norma que incluyó la legalización de los divorcios. Gran parte de los latifundios de la Iglesia fueron expropiados. Se eliminó el diezmo, se despenalizó la deuda de tributos impuestos a los indígenas. Además, la educación primaria se instauró como obligatoria, gratuita y laica.
Formó nuevos profesores con mentalidad y actitudes renovadas. También creó nuevos colegios de enorme prestigio, entre ellos el Colegio Mejía, el Colegio Eloy Alfaro, el Manuela Cañizares para mujeres, el Juan Montalvo, entre otros. A estas obras hay que sumarle el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes, institucionalizó las Fuerzas Armadas y creó el Colegio Militar. Eloy Alfaro Delgado apoyó la equidad de género y por primera vez nombró a una mujer para un cargo público. La obra con la que se consagró fue la creación de una red de ferrocarriles para unir todo el país. Esto lo hizo durante el ejercicio de la presidencia del país por 2 ocasiones. Debido a la revolución liberal, Ecuador empezó a consolidarse como Estado-nación. Los intereses oligárquicos junto al conservador conspiraron para asesinar a Eloy Alfaro Delgado, dando fin a la revolución liberal en 1912, cuando fue brutalmente asesinado junto a su hermano Medardo y 3 de sus coidearios más cercanos, siendo arrastrado desde el penal García Moreno hasta el Parque Elegido en Quito, donde una turba embriagada y pagada incineró su cadáver, escribiendo una página negra de la historia del Ecuador liberal. Patricia Aldaz, Ciudadano TV. Bien, señores, miren lo importante que es sobre la vida de Eloy Alfaro y cómo murió. Esto ocurrió en Quito, pues sin de reconocerle pues lo que había hecho por el país. Bien, señores, ahora tenemos el deber relacionado a este tema. Son 2 preguntas. Dice la primera, redacta un párrafo que defina la revolución liberal radical. Y segunda pregunta, ¿qué cambios trajo la revolución de Alfaro a la sociedad ecuatoriana? Bien, señores, cualquier inquietud puede llegarme por interno para conocerla, pues no se atrasen, vayan pues haciendo sus deberes, poniéndolo en portafolio para el segundo trimestre. Bueno, pues yo agradezco su atención y hasta la próxima.